Buen día. Vamos a trabajar esta semana con, ya vamos a empezar con la familia de los antibióticos, pero en esta ocasión toca que hablemos sobre penicilinas y cefalosporinas. Pero antes de empezar tenemos que saber que hay ciertas bacterias que tienen habilidad para producir un tipo de enzimas. Estas enzimas lo que van a hacer es inactivar a los antibióticos como son las penicilinas y las cefalosporinas. Las enzimas que les comento, por lo general, se conocen como beta-lactamasas. Estas, de manera específica, las que inactivan a la penicilina, les vamos a llamar penicilinasas. Y obviamente las que inactivan a las cefalosporinas, se les van a llamar cefalosporinasas. También, hay otro tipo de enzimas que pueden inactivar a otros antibióticos. Por eso la importancia de saber que para cada bacteria hay un antibiótico distinto. Y en este caso, vamos a hablar de estos. A estos fármacos, tanto las penicilinas como las cefalosporinas, se les conoce como antibióticos beta-lactámicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, estos antibióticos tienen la facilidad de destruir a las beta-lactamasas que los buscan inactivar. Las destruyen y por lo tanto cumplen su efecto dentro del organismo. Ahora, vamos a hablar de manera específica de cada uno. Empecemos hablando de las penicilinas. Como ya les dije, es un antibiótico. Se va a obtener de varias especies del moho, que se llama Penicillium. Es muy controversial la historia de la penicilina, de cómo surge. En sí surge a partir de un hongo. Se dan cuenta que hay hongos que pueden atacar a bacterias en el organismo. Ahora, a las penicilinas también se les va a considerar bactericidas. ¿Por qué? Bueno, porque van a interferir en la pared celular de las bacterias, las van a volver defectuosas y por lo tanto se van a destruir. Van a acabar con las bacterias, por eso son bactericidas. Y este tipo de fármacos se divide en muchos grupos distintos, según el espectro de actividad, según el mecanismo de acción que vaya a cumplir. Actualmente las vamos a encontrar que se dividen en 4 generaciones. Tenemos las de primera generación. Este grupo, pues va a incluir a la penicilina G y a la penicilina V. Estas tienen un espectro antibacteriano estrecho, es decir, abarcan poco tipo de bacterias. Las más comunes que van a abarcar son los estreptococos y los neumococos. Normalmente se van a utilizar para enfermedades respiratorias, enfermedades de garganta y algún tipo de enfermedad venérea como la gonorrea y la sífilis. Después tenemos también las de segunda generación. Aquí tenemos, por ejemplo, la ampicilina, la amoxicilina, y su espectro bacteriano es un poco más amplio. Aquí estos fármacos son efectivos contra los mismos microorganismos que la penicilina G, pero también con algunos como el E. coli, que se encarga de infecciones gastrointestinales, y el Haemophilus influenzae, que se encarga de infecciones tanto respiratorias como gastrointestinales, pero también algún tipo de infección de vías urinarias. Después tenemos las de tercera generación. Aquí vamos a encontrar principalmente la dicloxacilina. Esta tiene mayor espectro que los fármacos de segunda generación. Aquí vamos a hablar que va a atacar principalmente a bacterias como son las pseudomonas y el Proteus vulgaris. Estos dos tipos de bacterias provocan infecciones de vías urinarias, infecciones respiratorias, pero también infecciones a nivel sistémico, como la sepsis o las infecciones nosocomiales, es decir, infecciones que se contraen en un hospital. Pues son por culpa de este tipo de bacterias. Son bacterias que son difíciles de atacar y que, en este caso las penicilinas de tercera sí nos van a ayudar a poder atacarlas.
Finalmente están las de cuarta generación. Estas son las más actuales. Su espectro antibacteriano es un poco más amplio que las de tercera y obviamente son más efectivos y más potentes. En este caso, se van a administrar en forma de sales monosódicas. ¿Qué quiere decir esto? Van a ayudar a disminuir la cantidad de sodio en comparación con otras penicilinas. El resto de las penicilinas incorporan mucho sodio al organismo, estas no. Y bueno, esto ayuda porque entonces aquellos pacientes que tengan hipertensión o insuficiencia cardíaca, es más factible que consuman las de cuarta generación a que consuman las otras que les puedan elevar la tensión arterial o provocar algún problema cardíaco. Y bueno, ¿qué bacterias ataca? Pseudomonas también, el Proteus vulgaris, la Klebsiella, que es causante de la neumonía. Y bueno, estas también, como les comentaba, pues son culpables de algún tipo de infección a nivel sistémico. Principalmente este tipo de bacterias se contraen en un hospital por un mal manejo de un ventilador o porque no hubo higiene dentro de los ventiladores o los artefactos que se utilizan para la ventilación mecánica. Y bueno, aquí está lo que les comentaba. En el caso de las de primera se utiliza para infecciones de oído, garganta, gonorrea y sífilis. La segunda lo vamos a utilizar también para infecciones de oído, de garganta, para algún tipo de infección de vías urinarias. Principalmente va a ser para situaciones respiratorias. Las de tercera, bueno, pues estas, como les decía, sepsis, infecciones urinarias, respiratorias. Y los de cuarta son para todas las infecciones sistémicas. Y obviamente indicados en pacientes que son hipertensos o con insuficiencia cardíaca, siempre la penicilina de elección va a ser la de cuarta generación. Y aquí tenemos los ejemplos. La que estamos viendo, la primera imagen donde dice Penipot, estas son las de primera generación. Aquí vamos a encontrar la más común, que es la benzilpenicilina, un fármaco dentro de las penicilinas G. Y la tenemos en distintas presentaciones. Ojo aquí, las penicilinas de primera generación todas van por la vía parenteral, que puede ser principalmente, bueno, pues va a ser intramuscular. Y aquí tenemos sus presentaciones. Aquí no va a ser por gramaje, sino va a ser por unidades internacionales. Tenemos de 800,000, de 400,000 y de 1.200.000. En el caso de los de segunda tenemos ampicilina y amoxicilina. Estas sí se administran por la vía enteral. Y aquí vamos a tener el gramaje normal, va a ser de 500 miligramos. Después, en el caso de las de tercera, pues la dicloxacilina, que ya la comentábamos, sí va a ser por la vía oral. Y aquí tenemos cápsulas de 500 miligramos. Y bueno, después tenemos el carbenicilin, que es un fármaco dentro de las penicilinas de cuarta generación, que va por la vía enteral. Y ahí, como no lo indica, es de sales disódicas, lo que ya les comentaba que ayuda en el caso de pacientes con problemas cardíacos. Bueno, como grupo, las penicilinas son relativamente no tóxicas, aparentemente, pero hay pacientes donde sí puede haber efectos adversos menores, náuseas o exantema, y hasta ahí va a quedar. Cuando se administra por vía oral es muy común que se presente la diarrea, o cuando se utiliza en dosis muy altas, pueden provocar alteraciones en el sistema nervioso central, como por ejemplo letargia o convulsiones. Se dice que son relativamente no tóxicas porque sabemos que cierto grupo de la población es alérgico a las penicilinas. Cuando esto sucede, tenemos más antibióticos que se pueden utilizar cuando no se puede utilizar la penicilina. Hay más antibióticos que pueden atacar a las mismas bacterias y que van a cumplir el mismo efecto. Porque si nosotros administramos un medicamento al que somos alérgicos, pues corremos el riesgo de un shock anafiláctico. Ahora bien, vamos a hablar de las cefalosporinas. Estos antibióticos tienen estructuras químicas muy parecidas a las penicilinas.
El mecanismo de acción que tienen es el mismo que el de la penicilina, nada más que aquí las cefalosporinas se consideran de amplio espectro. Y sus dos principales usos va a ser sustituto de la penicilina en caso de alergia o de resistencia bacteriana y en el tratamiento de ciertas infecciones por bacterias gram negativas. Ya sabemos cuáles son. Ahora vamos a ver, dentro de las cefalosporinas también se dividen en 4 generaciones. Primero tenemos a las cefalosporinas de primera generación. Estos son los fármacos de elección para el tratamiento de infecciones causadas por Klebsiella, infecciones del tracto respiratorio. Y aquí, bueno, pues la más conocida es la cefazolina. Nada más que aquí, bueno, su espectro antibacteriano es un poco más reducido. Y como les decía, bueno, es para situaciones de garganta, de vías respiratorias, del oído, pero también en algunas ocasiones para infecciones de vías urinarias, aunque no es lo más común. Después tenemos las de segunda generación. Aquí, bueno, pues estas tienen mayor espectro que las de primera, son más potentes y aquí vamos a tener a la cefoxitina, que es la cefalosporina más conocida dentro de esta generación. ¿Cuándo se indican estos? Bueno, cuando los fármacos de primera generación no son tan eficaces como lo esperamos. Y se utiliza para tratar, bueno, pues algún tipo de patologías respiratorias. También se utilizan en el caso de gonorrea. Y bueno, cuando hay resistencia a la penicilina. Después tenemos a las de tercera generación. Esta generación de cefalosporinas es la más común y la más utilizada en el ámbito hospitalario. Obviamente, pues tienen mayor espectro que las de segunda generación. Son antibióticos más potentes, tienen mayor tiempo de acción. Y aquí vamos a encontrar principalmente a la ceftriaxona y a la cefotaxima. Este tipo de fármaco se va a indicar principalmente en el tratamiento de infecciones que son de vías respiratorias o de garganta o de oído. Pero también se utilizan en aquellos pacientes que tienen infecciones a nivel cerebral, por ejemplo, la meningitis. Después tenemos a las de cuarta generación. Aquí la cefepima es el fármaco o el primer fármaco dentro de los de cuarta generación. Esta generación es la más actual. Y bueno, tienen un espectro muy similar a los de tercera generación. La característica que tienen es que tienen más resistencia todavía a las enzimas de la beta-lactamasa. Y estos se utilizan cuando las generaciones anteriores son ineficaces. Y bueno, pues aquí lo que les comentaba, las de primera generación son para bacterias gram positivas y gram negativas. Las de segunda son para vías respiratorias y para la meningitis. Las de tercera se utiliza en el caso de gonorrea, en el caso de infecciones respiratorias. Y las de cuarta, cuando las demás no son eficaces. Y aquí está el ejemplo de cada una. En el caso de las de primera generación comentábamos, tenemos a la cefalexina. Estas son cápsulas de 500 miligramos. Esta nada más hay vía enteral. Y en el caso de la cefoxitina, que es de segunda generación, pues esta sí va a ser por vía parenteral. Aquí se va a utilizar de 1 gramo y puede ser tanto intravenosa como intramuscular. Después tenemos a las de tercera generación, que les comentaba, la cefotaxima y la ceftriaxona. Igualmente, estas nada más son parenteral. Estas sí hay de 500 miligramos y de 1 gramo. Y las tenemos por la vía intravenosa y por la vía intramuscular. Y finalmente la cefepima, que sabemos que es de cuarta. También hay de 500 miligramos y de 1 gramo, utilizándose ya sea endovenosa o intramuscular.
Y bueno, ¿qué efectos adversos podemos encontrar? Principalmente trastornos gastrointestinales, como son la diarrea, problemas cutáneos, como son el exantema. Las inyecciones intramusculares van a ser muy dolorosas. Van a provocar inflamación local e hiperemia. ¿Qué quiere decir? La zona donde puncionamos va a estar caliente. Y cuando se administran por la vía intravenosa pueden provocar flebitis. ¿Qué es esto? Pueden quemar a las venitas donde se está infundiendo. Además de que provocan también ardor en la vena al momento de pasarlas. Muy importante saber que las cefalosporinas intravenosas se pasan muy lento. Si se están pasando en un equipo de venoclisis van a ser muy lento. Si se están pasando a través de una jeringa directamente a la vena, debe de ser todavía más lento que el tiempo de infusión que le damos al fármaco en venoclisis. Y bueno, chicos, pues ya sería todo. A partir de hoy arrancamos con el tema de antibióticos y vamos a ver todas las familias de antibióticos, son bastantes. La siguiente semana vamos a ver 4 familias más.